Un gusto, maestras y maestros, poderles saludar en esta ocasión. Les damos la bienvenida en este seminario en el cual estamos acompañando de tesis en esta segunda sesión que vamos a abordar el marco teórico, un elemento fundamental en el proceso de la investigación científica. Hablar de la investigación, de este proceso del acopio de la información, nos lleva a revisar el estado del arte de la investigación. En un proyecto de investigación se trabajan ciertos elementos de una forma que estén sincronizados, los cuales nos permiten establecer la problemática, los objetivos, la justificación, el diseño administrativo del proyecto de investigación, nuestra metodología y a partir de esto se construye el marco de referencia. Y en ese sentido, vamos a hablar que el estado del arte o marco de referencia está vinculado a cuatro elementos que debemos de considerar dentro del desarrollo de una investigación. El estado del arte se refiere al marco teórico, al marco conceptual, al marco histórico y al marco legal. Estableciendo este estado del arte nos va a llevar básicamente a ver los antecedentes de la investigación. ¿Dónde se encuentra nuestra investigación en relación a la problemática? También tomar en consideración qué documentos existen, artículos, revistas, bases de datos, publicaciones, diferentes procesos en los cuales se establece la investigación. La producción de la investigación teórica y metodológica que hay del tema que estamos abordando, ya que este enriquece el proceso y evita más que todo repetir investigaciones ya realizadas. En ese sentido, vamos a ver que el estado del arte nos va a llevar también a identificar los antecedentes de la investigación, a hacer esa revisión bibliográfica, tomar en cuenta todos los documentos, a revisar, donde vamos a identificar todo el conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio. ¿Qué se busca más que todo con este proceso de revisión de toda la información que existe dentro de una investigación? Pues básicamente es encontrar la problemática tomando en cuenta la teoría que se ha establecido de esta. Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el poder revisar textos, autores, trabajos, tesis, artículos que se haya abordado nuestro tema. Porque también eso nos va a llevar a responder la pregunta: ¿en qué momento se encuentra la investigación en relación a nuestra problemática? Y eso nos va a implicar leer, analizar, seleccionar algunos términos o aspectos que sirvan de referencia para nuestras investigaciones que estamos elaborando. También nos lleva a identificar para qué nos sirve la investigación, porque esto enriquece el trabajo, amplía el conocimiento sobre la problemática, evita repetir investigaciones ya realizadas. También nos encamina a que nosotros podamos identificar algunos elementos, como en el caso de los contenidos, investigaciones realizadas del mismo tema o similar a este, tomando en cuenta el tratamiento que se ha venido dando de la problemática, qué se debe consultar, las tesis, los trabajos de grado, las publicaciones académicas, los elementos a tener en cuenta dentro de las técnicas
¿sí? Los métodos utilizados en la investigación, las concepciones teóricas usadas y también los resultados obtenidos que se han dado dentro de las investigaciones que se han elaborado. Entonces, en ese sentido, maestras y maestros, en este segundo momento que les estamos acompañando en nuestra asignatura de seminario de tesis, es identificar los procedimientos para redactar los antecedentes de nuestra investigación. En esta búsqueda organizada que vamos a llevar a cabo, tomando en consideración pues, las bases de datos, organizar las investigaciones tanto nacionales como internacionales, trabajar con este proceso de síntesis de la información, donde vamos a tomar en consideración la metodología, la base teórica y los resultados de algunas otras investigaciones. Entonces, en ese sentido, ya estaremos iniciando con el proceso de redactar los antecedentes de la investigación. Tomemos en cuenta que debemos de trabajar con el manual APA séptima edición, el cual está referido a la manera de cómo nosotros podemos citar toda la información que nosotros vamos a estar recopilando para poder establecer el estado del arte de la investigación. Este cuadro que estamos presentando de Vara del 2012, que vamos a encontrar algunos elementos que nos van a permitir realizar un resumen, revisar artículos, revistas, libros y algunas otras fuentes que nos ayuden a tomar en cuenta la información que estamos recabando, como en el caso del autor y el año, la fuente, los objetivos, el diseño, la muestra y localización, los instrumentos y los resultados. Cabe aclarar en ese sentido, maestras y maestros, que este cuadro nos va a permitir ir seleccionando la información que nosotros vamos a ir recopilando, ya que con este, pues vamos a tomar en cuenta pues, la revisión de los artículos o de la información, más bien dicho, que nosotros estamos recabando para poder establecerlo y construir los temas y los subtemas de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, nuestro marco teórico nos va a permitir ubicar el tema dentro del conjunto de teorías existentes. También va a precisar en qué corriente del pensamiento se escribe. Se describe cada uno de los elementos de las teorías que serán directamente utilizadas en el desarrollo de la investigación. Entonces, esos son los elementos del marco teórico. Y nos dice que la teoría nos da la oportunidad como una aproximación a los fenómenos cotidianos de manera rigurosa y que nos permite generar una mayor conciencia acerca de lo que nosotros vamos a generar dentro del conocimiento, que en este caso estamos hablando de la teoría. Y esta nos dice que son o es una explicación sistemática del por qué ocurren ciertos fenómenos, que es una serie de leyes que sirven para redactar un determinado orden del fenómeno establecido desde una definición de la Real Academia Española, y también nos sirve para poder entender la realidad, para poderla explicar. Entonces, ¿qué es el marco teórico, maestras y maestros? Pues es un análisis sistemático, sintético, de las principales teorías que va a explicar el tema que se está investigando. ¿Para qué sirve el marco teórico? Bueno, nos permite decidir sobre qué datos serán captados y cuáles técnicas de recolección serán más apropiadas para nuestra investigación. Se sugiere guías de investigación
distintos enfoques en la investigación para conducir o cuestionar o poder reformular el problema de la investigación. Orienta al investigador en la descripción de la realidad observada y su análisis en el cual se trabaja. ¿Para qué sirve entonces el marco teórico, maestras y maestros? Pues delimita el área de investigación, sirve como base para formular la hipótesis y poder manejar variables, ¿sí? Genera este proceso homogénico en el lenguaje técnico empleado y unifica criterios y conceptos básicos para construir nuestro marco teórico. Algunas reglas que Vara menciona en el 2012 en relación al proceso para poder establecer nuestro marco teórico, nos dice que es una búsqueda que nos va a permitir revisar la información no únicamente en un lugar, sino más bien en diferentes procesos en los cuales nosotros podamos atender y recabar información. Nos dice también que todas las fuentes son posibles, ¿sí? Vamos a encontrar información sobre poder comprobar que si la información que estamos recibiendo es útil. Hay textos que solo sirven para encontrar otros textos, ¿sí? Como referencia. Entonces, tomamos en cuenta que se debe cuidar la fiabilidad de los documentos que nosotros vamos a recabar. También poder distinguir los hechos y las opiniones. También nos lleva a revisar las fuentes en las cuales se diseña el tema y qué consistencia tiene la información que nosotros estamos recabando para poderla establecer. Debemos de tener esa cercanía al planteamiento de la problemática, al método o la muestra que se va a establecer. También esto nos va a implicar a nosotros, quienes estamos investigando, hacer esta recolección y análisis de la información, y esta tiene que ser rigurosa y de calidad. Hablamos entonces de la elaboración de nuestro marco teórico vinculado a la recopilación de la información, extraer la idea o varias, los resultados, los comentarios, para tomar en cuenta el trabajo. La evaluación de la información recopilada, centrada básicamente en el problema, no divulgar en temas pues, ajenos al tema que estamos abordando o a bien la problemática que se está atendiendo. Entonces, de esa manera, vamos a organizar la información desde un método del mapeo o bien, como ya lo conocemos, de esquema o método de índices. Entonces, de esa forma desarrollamos el marco teórico de esquemas incluyendo las referencias o las fuentes bibliográficas. Comentábamos un tema como ejemplo, clima organizacional. A esto le vamos a conocer como método del mapeo. Este clima, como tema que estamos atendiendo, clima organizacional, lo vamos a establecer con definiciones, dimensiones, medición y modelos. También Sampieri lo menciona. El clima organizacional como tema, con este método de mapeo, pues bueno, vamos a establecer las definiciones, las dimensiones, los instrumentos y los modelos. Por ejemplo, en lo que son las definiciones, vamos a hacer la esencia, la medida múltiple de los atributos organizacionales y la medida perceptiva de los atributos individuales. Ahora, desde las dimensiones, ahí nos dice que podemos considerar diversas, más de 85 distintas, las que se han considerado con mayor frecuencia en la literatura. Instrumentos, 28 detectados, 5 validados para el medio laboral de interés. Y modelos con mayor abundancia empírica y más
Y el más reciente es un modelo de efectividad gerencial. Entonces, ese sería un método de mapeo con el tema clima organizacional. Ahora, el que más utilizamos, el método de índice. Ejemplo, vamos a tomar en cuenta un tema dentro de la investigación, determinar los factores que inciden en el voto para elecciones municipales y bueno, ya los demás elementos. Factores encontrados, imagen del candidato, imagen del partido o fuerza política impulsora, estructura partidista, mercadotecnia partidista, mercadotecnia electoral y acción electoral. Cada factor serían los temas los cuales se van a desplegar en subtemas y así sucesivamente. Número uno, imagen del candidato. 1.1, antecedentes del candidato, noticias sobre él. 1.2, atribuciones del candidato, honestidad, experiencia. 1.3, credibilidad del candidato. Percepción de la familia del candidato, presencia física del candidato. Número 2, imagen del partido. 2.1, antecedentes del partido. 2.2, atribuciones sobre el partido. 2.3, identificación con el partido político. ¿Sí? Estos dos ejemplos del método, del mapeo y el otro método de índices que estamos presentando, nos puede ayudar a construir nuestro índice y nuestro marco teórico en relación al tema que estamos abordando. Recuerden que vamos a trabajar con las dos variables. Nuestro marco conceptual, como parte del significado de los términos a emplearse con mayor frecuencia. Eso es lo que nos dice. Recordemos bien que este marco conceptual va a ser transversal dentro del proceso teórico. Entonces, ustedes como investigadores definen y determinan conceptualmente los términos de acuerdo a la teoría planteada y su enfoque individual de la investigación. También podemos construir nuestro marco histórico, que es la evolución y desarrollo del objeto de estudio desde distintos puntos de vista. Descripción de la evolución histórica del objeto de estudio. Y nuestro marco legal, normas jurídicas que incumben al proyecto, normas de carácter general y obligatorio dictados por el sistema, que en este caso es el gobierno. Entonces, el estado del arte, maestras y maestros, es establecer el estado de la cuestión, de la investigación, desde diferentes posturas, conceptual, histórico y legal. Y el marco teórico, pues lógicamente son todos los temas y los subtemas que vamos a construir con las dos variables que estamos estableciendo dentro de la investigación. Por eso la importancia que tiene el poder tomar en cuenta el establecimiento dentro de una investigación para poder construir nuestro marco teórico. Entonces, en ese sentido, maestras y maestros, tenemos que construir nuestro marco teórico para poderlo redactar. Entonces, el marco teórico tiene como función principal proporcionar la estructura conceptual necesaria para poder entender, contextualizar y abordar de manera eficiente el problema que estamos investigando a través de la interacción de teorías, de modelos, de conceptos y paradigmas. Entonces, el marco teórico nos va a permitir trazar el camino para explorar, analizar y comprender el fenómeno que estamos estudiando. Esto nos va a guiar a una investigación hacia un propósito claro y con base
sólida del conocimiento. Hablar entonces del marco teórico nos lleva como una fuente de cualquier proceso de investigación, ya que nos proporciona el contexto y la base conceptual necesaria para poder comprender y abordar un tema en específico. También nos ayuda a explorar un nuevo territorio en un mapa desconocido, ¿sí? Aventurarnos a establecer pues, una línea, ¿sí? Que nos ayude a encontrar todas estas categorías, estas unidades de análisis que podemos establecer dentro de la investigación. La revisión de la literatura, como parte de la construcción del marco teórico, incluye esta revisión existente sobre el tema y esto implica analizar lo que otros investigadores han descubierto antes que nosotros como investigadores. Y en ese sentido, vamos a ver que el marco teórico también presenta conceptos clave que serán fundamentales para la investigación. Estos conceptos son las herramientas que llevarán consigo el proceso para poder entender y analizar el tema de una manera más adecuada, más idónea. No podemos dejar a un lado las hipótesis y las preguntas de investigación. A medida que vamos avanzando la construcción de nuestro marco teórico, también podemos formular nuestras hipótesis y nuestras preguntas. Estas son las metas que proponemos alcanzar en un proceso investigativo. Las características de un marco teórico pueden variar, ¿sí? Según el tipo de investigación y el campo de estudio, pero en general el marco teórico es sólido, posee pues algunos aspectos a considerar dentro del proceso, como por ejemplo la relevancia. Debe estar directamente relacionada con el problema de investigación y ser pertinente para poder comprender y abordar ese problema. Debe de tener esa coherencia, que son los elementos del marco teórico, como las teorías, los modelos y los conceptos que deben estar interconectados de manera lógica y coherente para poder proporcionar una visión completa y comprensible del tema. La claridad conceptual debe definir y explicar los conceptos clave de manera clara y precisa. Esto, pues lógicamente, va a evitar, ¿sí?, confusiones y va a asegurar que los términos que se utilizan de manera consistente en la investigación son los que se relacionan con las variables y las categorías de nuestra investigación. La amplitud y la profundidad de este debe estar vinculado a poder abarcar una gama adecuada de teorías o enfoques que van a permitir una comprensión integral del problema de investigación. También van a proporcionar una profundidad suficiente en el discurso de los diferentes elementos. La consistencia en la literatura existente, que debe estar respaldado por una revisión de la literatura que muestre cómo se relaciona y se integra la investigación desde las diferentes teorías y el campo donde se establece. Debe ser aplicable, maestras y maestros. En ese sentido, la investigación en cuestión y proporcionar una base sólida
para el desarrollo de las hipótesis, el diseño de los métodos y la interpretación de los resultados. Debe de existir esa flexibilidad que permita los ajustes y las adaptaciones según sea necesario a medida que va avanzando la investigación y se obtienen nuevos conocimientos. Debe darse esa originalidad y contribución para poderse basar en las teorías existentes, demostrar cómo su aplicación a un problema específico aporta una contribución única y una nueva comprensión de este campo de estudio. La fundamentación epistemológica debe de estar respaldada por una comprensión sólida del apartado filosófico de la ciencia, epistémico, es decir, cómo se adquiere el conocimiento en el campo de estudio. Las referencias y citas adecuadas deben de incluir referencias y las citas para poder respaldar las teorías y los conceptos presentados dentro de la investigación académica para la construcción de nuestro marco teórico. Esta conceptualización temporal y cultural debe de considerar el contexto histórico en el que se desarrolla la investigación, específicamente en este proceso relevante para la comprensión de la problemática, ¿sí? De manera clara y accesible. Debe de estar representado de forma donde se va a establecer el objetivo de la investigación, ¿sí? Y evitar a toda costa, pues, esta jerga innecesaria, utilizando, pues, básicamente un lenguaje claro y conciso, ¿sí? El uso del marco teórico dentro de una investigación no es simple, sino más bien es un proceso de estructuración como una herramienta estratégica que va a cumplir diferentes funciones y va a fortalecer, va a validar y va a establecer ese rigor dentro del estudio. Entonces, el uso del marco teórico orienta la investigación, sirve como guía para poder determinar el problema, definir el objetivo y mantener el enfoque de estudio, sustentar los argumentos, brinda respaldo académico y teórico a las hipótesis, evitando que sean múltiples opiniones, contextualiza el problema porque permite ubicar la investigación dentro de un campo científico, mostrando antecedentes y enfoques previos. Evita esa duplicidad, ayuda a repetir investigaciones ya realizadas y también a identificar áreas poco exploradas. Define conceptos y relaciones, aclara significados de los conceptos claves y establece los vínculos entre las variables para poder formular las hipótesis. Servir de referencia para el análisis, porque funciona como un marco de comparación para poder discutir los hallazgos, poder realizar estos contrastes con las teorías previas, detectar las brechas en el conocimiento, identificando pues esos vacíos en la literatura, señalando dónde la investigación puede aportar un nuevo conocimiento. Va a orientar a la investigación desde el marco teórico, ¿sí? Que en el cual se va a establecer el proceso como una brújula que nos va a encaminar, ¿sí? Como investigadores en cada una de las etapas, va a permitir definir con claridad el problema, nos va a ayudar a delimitar los objetivos y seleccionar las variables que nosotros vamos a observar desde el marco conceptual sólido, desde la investigación, que en muchas de las ocasiones o puede darse
un riesgo sobre poderse desviar, ¿sí? Entonces, sostener todos los argumentos nos va a llevar a basarnos en las teorías, en los modelos, en los antecedentes, y el marco teórico va a otorgar ese respaldo académico, ¿sí?, de las decisiones metodológicas y las hipótesis de la investigación planteadas. Esto evita afirmaciones de la investigación que van a permitir cómo se establece y cómo se construye el conocimiento. Maestras y maestros, es importante contextualizar el problema de estudio, porque nos va a ubicar el tema dentro del contexto científico más amplio. Esto nos ayuda a poder comprender cómo se ha estudiado previamente el fenómeno, cuáles han sido las aproximaciones, ¿sí?, más frecuentes, y cuáles son las limitaciones del enfoque existente, ¿no? Evitar esa duplicidad y proceso donde vamos a identificar que se repita el marco teórico. Definir los conceptos y establecer las relaciones, clasificar este significado de conceptos como punto clave que aseguren tanto la investigación como los lectores puedan comprender con precisión el antecedente de los términos. Además, se permite establecer las relaciones entre las variables, facilita la construcción de las hipótesis y los modelos conceptuales, ¿sí? Sirve como base para el análisis de los resultados. Entonces, el marco teórico funciona como referencia para encontrar los hallazgos dentro de una investigación y llegar a la fase de análisis. Los resultados pueden compararse con lo que se dice desde las teorías y cómo se fortalece la discusión y lugar de nuevas interpretaciones. Contribuir a la generación de un nuevo conocimiento. Finalmente, al señalar pues estas brechas, limitaciones en el conocimiento existente, desde el proceso del marco teórico va a ayudar a posicionar la investigación como un aporte original del campo, y su función, ¿sí?, no solo es resumir lo que ya está dicho, sino más bien establecer, ¿sí?, el camino para la innovación científica. Hablamos que existen diferentes tipos de marcos. El marco teórico se puede clasificar según el enfoque y la función de la investigación. Por ejemplo, el marco teórico conceptual, una de las características es centrar la definición y la explicación de conceptos claves relacionados con el tema de investigación, proporcionar, ¿sí?, una base conceptual sólida para poder comprender y abordar el problema de investigación. También puede incluir definiciones operativas para poder guiar la medición y la aplicación de los conceptos dentro de una investigación. Entonces, el uso típico, pues a menudo es el principio de la investigación para poder establecer una comprensión de conceptos claves y proporcionar una base sólida para el marco teórico más amplio. También, dentro de nuestro marco teórico, podemos establecer este marco explicativo que se va a enfocar en la explicación de las relaciones causales
entre las variables y los conceptos del fenómeno, utilizando teorías, modelos, para poder establecer los vínculos y las conexiones entre las variables de interés y así de esa manera poder buscar responder a preguntas sobre qué ocurre en ciertos fenómenos y cómo estos se establecen. También el uso típico de este proceso de un marco explicativo se emplea dentro de la investigación para buscar poder comprender las causas y los efectos del fenómeno en particular. El marco normativo, desde su base, en normas, valores o estándares éticos para guiar la investigación y poderla evaluar. Y así de esta manera utilizar el proceso de análisis y evaluar esta adecuada comparación o comportamiento del fenómeno en relación a las normas predefinidas. También poder incluir teorías éticas o morales que van a informar y que van a ayudar al enfoque de la investigación. Y esto se aplica dentro de estos procesos para buscar evaluar la ética o la moralidad de un comportamiento, de una política o de una práctica. El marco comparativo está vinculado a este contraste, a esta comparación de distintas teorías o enfoques en relación a un tema de investigación, porque ayuda a examinar la similitud y las diferencias entre las teorías existentes y buscar identificar cuál es la que más se vincula y más apropiada o relevante al tema que se está abordando, porque nos ayuda a identificar pues, algunas brechas en las cuales se puedan tener en relación a la comprensión dentro de la investigación. Este marco integrador que es necesario que nosotros establezcamos desde las diferentes teorías o enfoques, desde un marco unificado que busca crear la comprensión más compleja, más holística de un fenómeno para poder incorporar diferentes perspectivas, ¿sí?, dentro del proceso de investigación y que éste sea interdisciplinar, ¿sí?, que es donde se puede emplear y abordar un problema de investigación desde una perspectiva amplia, diversa, utilizando las teorías para poder obtener una imagen completa de la problemática. Entonces, la construcción de nuestro marco teórico, maestras y maestros, es un proceso crucial en la investigación porque, pues, lógicamente requiere un enfoque metódico, cuidadoso, ¿sí?, tomando en cuenta la definición del tema de investigación, identificando de manera clara el problema o el fenómeno que se va a estudiar. También identificar los conceptos claves para reconocer los términos fundamentales de relación con la investigación. La revisión de la literatura, que son previos a las teorías existentes. La selección de una teoría relevante, porque elige teorías, modelos, la definición y el proceso operacional conceptual que se tiene para poder proporcionar definiciones claras, operacionales de los conceptos claves dentro de la investigación. Poder justificar esta selección teórica en la cual se va a establecer el trabajo, identificando pues las brechas y las limitaciones que se presentan y la revisión
para poder corregir algunos elementos que se puedan presentar. Entonces, en ese sentido, el poder integrar nuestro marco teórico nos va a llevar a utilizarlo como guía en la formulación de la construcción de nuestras hipótesis y el diseño metodológico y análisis de los resultados que en un momento lógicamente se van a obtener. Hablábamos entonces que el marco teórico tiene la función, ¿sí?, de sustentar a la investigación y sirve como base para interpretar los resultados obtenidos a partir del estudio realizado. Y es por ello que debe ser una exposición coherente, ordenada, de la teoría que sustenta el trabajo. Entonces, a partir de ello, podríamos decir que nuestro marco teórico que vamos a construir es un apartado en el cual se exponen los antecedentes, las principales teorías, los conceptos que van a sustentar un proyecto de investigación y puede incluir también los argumentos e ideas que se han desarrollado en relación a un tema. De forma, en el aspecto teórico, ¿sí?, en el área contextual de los conceptos, el marco teórico va a encuadrar, ¿sí?, la investigación, nos va a ayudar a centrar y a destacar de manera relevante nuestro trabajo, de modo que el marco teórico va a encuadrar el contenido, va a ubicar, ¿sí?, va a ser esa relevancia de la problemática dentro del proyecto de investigación y poder incorporar, ¿sí? El marco teórico se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el tema de estudio, ¿sí?, a los conceptos relevantes y al objeto o al fenómeno en el cual se establece y se va a profundizar la investigación. Esta recopilación de la información también se intenta demostrar cuál es el aporte novedoso que se va a hacer en un área del conocimiento. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar los resultados de un proyecto o una investigación de forma ordenada y coherente. Además, el marco teórico nos ayuda a formular de manera confiable, ¿sí?, las conclusiones del proyecto de investigación y poder replantear, si fuese necesario, las preguntas de investigación. ¿Cómo organizar nuestro marco teórico? Debemos de tomar en cuenta la revisión bibliográfica, lo que comentábamos, de diferentes fuentes de información, que todas estén vinculadas a la problemática, ¿sí? Que estas deben de ser validadas, confiables, ¿sí?, que nos permita tener el sustento del marco teórico del proyecto de investigación para poder integrarlo, ¿sí?, organizarlo y posteriormente poder compartir dicha información. Como punto de partida, ¿sí?,
definición del concepto, luego distribuir las características, las funciones, indicar las partes, ¿sí? Y poder comprender los conceptos asociados a la investigación. Hacemos las definiciones de los conceptos pertinentes a la problemática y al objetivo. Establecemos los estudios, los enfoques que se han hecho en esa área. Hacemos el aporte, la comprensión, ¿sí?, del apartado teórico, dónde y cuándo se va a realizar el estudio, cómo van a contribuir estos alcances dentro de la investigación. Entonces, ¿cómo hacer nuestro marco teórico? Bueno, como tal, vamos a poder mencionar que no existe pues una forma única, ¿sí?, para hacer nuestro marco teórico, pero sin embargo hay algunas pautas que podrían utilizarse dentro de la construcción de nuestro marco teórico. Como primer punto, debemos revisar la bibliografía de una manera exhaustiva, ¿sí? Y para ello poder seleccionar aquellos elementos de interés dentro de la investigación. Tras esta búsqueda y recopilación y análisis de distintas fuentes de la información, vamos a tomar en cuenta la problemática y los estudios previos que se hayan hecho respecto al tema que estamos abordando, ¿sí? Entonces, decíamos algunos puntos que podemos tomar en cuenta. Cabe aclarar, maestras y maestros, que no únicamente es esta estructura, que existen otras, ¿sí? Pero la que más se utiliza es realizar esta búsqueda de las fuentes de información actualizada en los buscadores bibliográficos, y diferentes artículos que podamos encontrar para la investigación. Vamos a establecer de manera adecuada el proyecto de investigación y identificar los elementos en los cuales se va a establecer nuestro marco teórico. Generar los conceptos de manera organizada, jerárquica, de manera lógica, ¿sí? Por ejemplo, de lo general a lo particular. Realizar la exposición coherente y ordenada de conceptos, teorías que van a sustentar la investigación, ¿sí? Hacer este proceso de manera correcta de todas las fuentes que van a contribuir a dicha investigación. Debemos de generar un proceso de establecer nuestro marco teórico y evitar más que todo información que solo nos sirva como para rellenar dichos datos, sino más bien poder establecer nuestro trabajo concentrándolo desde la perspectiva de construcción del conocimiento. Entonces, en ese sentido, maestras y maestros, vamos a tomar en cuenta la construcción de nuestro marco teórico para poder establecer algunos elementos que seguramente vamos a revisar de nuestro proyecto de investigación y específicamente en esta sesión número 2 que estamos revisando con el tema que se está abordando, que es el marco teórico como un elemento fundamental en el proceso de investigación científica. Entonces, es necesario que atendamos estos procesos de organizarlo, ¿sí?, como un elemento fundamental dentro de la investigación, orientar y dirigir y organizar los procesos y los procedimientos dentro de la investigación. Entonces, se justifican los motivos por los cuales hemos elegido, ¿sí?, el tema de investigación. También si se articulan las diferentes teorías que debemos de presentar dentro del proceso en el cual se está construyendo la investigación. Las teorías, los conceptos que sean pertinentes, relevantes, no
solo centrado en nosotros, sino más bien al público, a los lectores académicos que van a estar revisando nuestra investigación. Sí, esta relación de trabajar con nuestro marco teórico resulta un espacio de gran utilidad, ¿sí? Para establecer nuestro trabajo y además del contenido en el cual vamos a generar la investigación directa con la originalidad del trabajo. Decíamos que debemos de tomar en cuenta el poder escribir nuestro marco teórico, hacer un análisis de las teorías existentes sobre el tema, que es fundamental para poder organizar la información, y luego tendremos este proceso ordenado dentro de la investigación. Con respecto a los antecedentes que podemos establecer, los conceptos teóricos, la redacción de nuestro marco teórico, los tipos de citas que podemos establecer, textuales, indirectas o paráfrasis, citas de citas para el marco teórico y las conclusiones finales sobre nuestro marco teórico, el cual va a estar vinculado a la necesidad de esta redacción, ¿no? Entonces sabemos que la elaboración de nuestro marco teórico puede ser una de las partes más complejas dentro del proyecto de la investigación. Y el objetivo es que nosotros podamos establecer un marco teórico sólido que permita dar a conocer el tema desde la teoría o enfoque que estamos construyendo dentro de la investigación. Entonces, en ese sentido, maestras y maestros, les invitamos a revisar la importancia que tiene el hecho de considerar la necesidad de construir nuestro marco teórico con estos elementos que hemos tenido en esta plática, en este segundo acompañamiento que hemos trabajado sobre lo que es nuestro marco teórico, tomando en cuenta la importancia y la necesidad que se tiene de poderlo construir. Entonces, ahí les invitamos a las maestras, a los maestros, a trabajar, ¿sí? Con este proceso en el cual vamos a generar, pues lógicamente, el conocimiento dentro de la investigación con este marco teórico que nos va a permitir, pues más que todo, establecer esta perspectiva, proporcionar una mirada de la problemática desde los diferentes enfoques y características de la investigación, ¿sí? Utilizando pues este desempeño de la investigación desde las diferentes estructuras que se establecen y también poder abordar la problemática desde las ciencias sociales. ¿Qué es eso en sí, maestras y maestros? El poderlo trabajar. Entonces, maestras, maestros, el Instituto Kelmic les invita a revisar, a estructurar nuestra investigación, ¿sí? A tomar en cuenta la importancia que tiene la asignatura de nuestro seminario de tesis y en esta ocasión, en la sesión 2 que estamos trabajando, que es el marco teórico como un elemento fundamental en el proceso de la investigación científica. Remarcar que es el estado del arte de la investigación, desde la construcción del marco conceptual, el marco teórico, el marco legal y el marco histórico. Estos últimos dos se construyen dependiendo
de las características de nuestra investigación, del tema que se está abordando. Pues bueno, es de esta manera, maestras y maestros, que damos por cierre esta sesión 2 y les invitamos a realizar las diferentes actividades que hemos diseñado para ustedes. Un gusto. Saludos. Les vemos pronto.